tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos en la subestación Sabana Larga, una de las subestaciones más importantes de Colombia y sobre todo de la región Atlántico. Y el que sigue también son producciones del mismo transformador de potencia. Entonces digamos que esa es la diferencial del transformador. Entonces tenemos relés electromecánicos por alto, tres por alto, y tenemos tres sobre corriente por alto, tres por bajo. Creo que le he mencionado ahorita, todos los panelcitos que nosotros tenemos allá, que llevan cuadritos de bombillitos, eso lo configuras aquí. Cada LED es configurable. Tú dentro de la lógica del relé le colocas el bombillo 1, quiero que me diga tal cosa, el bombillo 2 que me diga tal cosa, el bombillo 3, y le metes una regletita con el orden de la secuencia que tú le pusiste. Pero ya todo es con puertas OR, con puertas AND, que si me llega apertura del sesionador y me llega el interruptor y me llega el otro, y tú vas haciendo tu blocking, pam, que al final te dice lo que necesitas que te salga de la lógica cableada. Eso antes se hacía con contactores, con relés repetidores, digamos que todo eso se ha minimizado al tema de la digitalización. Listo. Con respecto a las PMUs, ¿desde cuándo las tienen y qué tanto les ha de repente impactado el uso de esos módulos? Nosotros las PMU las utilizamos más que todo para control. Digamos que hasta ahora lo que les he mostrado es pura protección. Okay. Ahora que vayamos a diámetro 4 y diámetro 5 y diámetro 3, que son más modernas, ahí sí tenemos las PMU. Aquí también vi hay una celda de PMU. Acá. Pero digamos que nosotros normalmente las utilizamos es para, aquí no tanto, nosotros lo que son maniobras las hacemos como nivel 2 y nivel 1 lo hacemos en la IHM. Ya como diámetro 2, diámetro 3 y diámetro 4 tenemos independizado lo que es control y protección. Las PMU las tenemos únicamente para control. Y ese para nosotros es nuestro nivel 1. Ya. O sea, nosotros como normativa del grupo y por tema de seguridad, las PMU son nuestro nivel 1 y las maniobras se hacen ahí. La idea es nunca hacer maniobras desde patio. Ya, listo. Pero todo esto es electromecánico, ¿no? O sea, para el nivel, ¿este es el qué nivel están? ¿Para 500? Esto es 500, sí. Y digamos como normativa no hay una exigencia de que sea más moderno, porque por ejemplo en Perú, que es más reciente en 500 que ustedes, la normativa es que todo sea digital, ¿no? No, acá sí no. O sea, ustedes han empezado hace bastante tiempo en todo caso. Sí, es que nosotros, digamos, aquí por tema de regulación, hace como 3 o 4 años, digamos que todo se basa en el tema de remuneración. Claro. Entonces, el tema de remuneración, anteriormente, a ti te renovaban o te remuneraban el activo al igual valor durante el ciclo de vida del activo. Si el activo tenía un periodo de vida de 20 años, tú durante los 20 años siempre ibas a recibir un peso, por decirte de esa manera. Hace como 4 o 5 años, entonces, ¿a mí qué me sirve? Si me están pagando por esto, un peso, claro. Yo para qué lo renuevo si me van a seguir pagando un peso. Entonces yo lo que hago es lo mantengo hasta donde pueda. Claro, Hoy en día la regulación cambió y lo que se hizo fue meter el factor depreciación. Ya. Entonces, si yo me remuneran el primer año un activo un peso, el segundo año no me puede costar un peso, ya me vale 0.98. Y ahí es donde entra el tema de gestión de activos. Ya. ¿En qué momento, cuando él se va depreciando, es bueno hacerle mantenimiento? ¿O en qué momento es mejor invertir en algo nuevo y que me remuneren más y este activo le doy de baja o lo reutilizo en otro lado? Entonces, digamos que en eso se basa y por eso es que digamos que siento yo que la compañía tomó la decisión
de hacer una renovación de todos estos equipos que posiblemente ya pueden tener, no sé, 20, 30 años. Imagino. Ya. Imagino. Y por eso está el plan de renovación de lo que es diámetro 1 y 2, que es lo que está más viejito, porque ahora vamos a diámetro 3 y vamos a ver que son equipos más modernos. Ya tenemos Cyclotec 4. Y si nos vamos a diámetro 5 y diámetro 6, que son Siemens, ya vemos Cyclotec 5, que ya es lo último en tecnología. Entonces, digamos que ahí está el tema y ahí, como digo yo, ahí es donde entra la regulación y exige a los transmisores y a los operadores de red y a todo el mundo apoyarlos y a decir, renueven. Porque mucha gente lo que hacía es, yo hago un mantenimiento mayor a un transformador que puede tener una vida útil de 30 años, le hago un mantenimiento mayor y lo extiendo su vida útil 20 años más. Pero no me va a dar la confiabilidad que realmente yo quiero porque es un equipo que está pues reparado. Entonces, digamos que ahí la regulación lo que hace es que los agentes inviertan para que reciban la retribución como es debido. Entonces, como mencionaba ahorita, el 1, si se pueden dar cuenta, totalmente electromecánico. Sí. El 2, también electromecánico, pero si se dan cuenta el regulador de tensión ya está un poquito como más moderno. Ya tiene como perillitas, ya tiene cositas. Y el diámetro 3 que tenemos acá ya es un equipo que ya está un poquito más digitalizado. Ya hoy en día los MR, que son normalmente los reguladores de tensión, ya son digitales y nada más tienen dos pulsadores, tienen puerto Ethernet, tú haces la configuración que quieras por computador y son muchísimo más pequeños. A veces hasta los mismos cambiadores de toma vienen directamente con el equipo, vienen en patio. No necesitan un gabinete de esto, sino un tablero de 1.50 por 1.50. ¿Listo? Perfecto. Vamos. No les expliqué lo de RT1. Y ahí sube y se va por la línea hacia allá. Aquello que está allá no lo miremos ahora porque se confunde. Aquello es el reactor todavía. Entonces, digamos que ese es corte central, que es este que se ve aquí como 5M010, que es el corte central. Tenemos el corte de la barra 2, que es el interruptor que está allá, que tiene como, que parece una U. Y este es el interruptor de la barra 1, es igual. Diferente es el interruptor que viene en la barra circular. En la barra circular hay una calle que va hacia arriba. Pasa la barra 1, se dan cuenta, baja el funcionador que está allá y se conecta con el autotransformador. Barra 1, barra 2, corte barra 1, corte barra 2 y corte central. Entre cada corte hay una derivación y se va para cada uno de los extremos. Y los otros equipos son posesionadores que ya por su origen son los de acá son semipantógrafos. Los operadores semipantógrafos que van hacia arriba y hacia abajo. Bueno, este es el patio de llaves de la subestación Sabana Larga. Aquí hay niveles de tensión en 220 y 500 kilovoltios. En Colombia también el máximo nivel de tensión es de 500 kilovoltios. Y bueno, se puede escuchar el flujo de la corriente, ¿no? Suena como si estuviesen haciendo algo de... Normalmente, bueno, coloquialmente, cuando uno viene a una subestación, pareciera como que estuviesen haciendo las palomitas de maíz o la canchita, ¿no? Cancha blanca le conocen, por ejemplo, en Perú. Aquí vamos a ver reactores, vamos a ver transformadores. ¿Y qué es de Julie? ¿Qué le pasó a Julie? Julie dice que va en el solcito. Qué raro. Ella es de aquí, ¿no? Sí, Curioso. pero ella no es digamos de- que está acostumbrada a otro tipo Ah. de ambiente. Ella no es de esta área. Sí, ella es
Comunicadora. Ella es comunicadora social. Este no es su ambiente. Vale. Más bien, le agradecemos Creo que mantuvo tanto tiempo con nosotros. el zapato creo que también se le hace pesado, ¿no? No son nuevas, que no está acostumbrada Está acostumbrada a las botas. botas. Vale. Y cuando usa primera de botas lo va a sentir muy pesado. Sí, Le va a las doler primeras. las Ahí me piernas. sacaron, la primera vez. De la barra. Lo otro que me quería mencionar ahorita, como les dije, aquí hay diferentes tecnologías, o sea, más bien, no tecnología, generaciones de equipos. Entonces, si se pueden dar este seccionador como lo ven acá, miren los tableros, miren el mecanismo como es, este es un General Electric, miren este seccionador que está acá, los gabinetes son un poquito, el mecanismo es un poquito como menos eficiente, por decirlo de una manera. Lo mismo pasa con los interruptores, si se dan cuenta, este interruptor tiene como unas casitas que tienen como un vidrio. Estos son interruptores que el mecanismo es hidráulico. Digamos que ellos son aislados en SC6, pero el que hace el mecanismo es un sistema hidráulico. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que necesita una bomba, necesita un sistema hidráulico a alta presión. Entonces, eso que se presta para fugas de aceite, presenta más mantenimiento, fallas en motores, mientras que otros interruptores como lo vemos allá que parecen como si fueran una TI, son, ¿cómo que se llaman? Creo que son de aire comprimido, o sea, esos actúan mediante compresión de aire y ellos no llevan tanto, no mentira, es del resorte. Tienen un resorte mecánico que se carga y el resorte actúa. Tienen el sistema ese de mecanismo, tienen un motor tanto que carga el resorte, al momento de accionamiento vuelve, lo recarga y le da girando y ya, hay otros que son de aire, pero digamos que aquí no hay de eso, que también necesitan una estación de aire comprimido y eso implica mayores costos y mayor mantenimiento y mayor recurso para poder mantener los equipos operativos. Digamos que la casetica esa que estaba allá anteriormente era una sala de compresión. No sé si ustedes van a las estaciones donde cargan las llantas y eso, donde le echan aire a las llantas, que tenían eso antes se tenía aquí, pero digamos que eso con el paso del tiempo se volvió obsoleto, se cambió por los sistemas neumáticos y ahora están los sistemas de resorte. Digamos que ahí va. Aquí vemos un reactor en mantenimiento, muy probablemente está desconectado esto de aquí.
Vamos ahorita a llegar a la línea. Diámetro 1. Línea chino 1, como veníamos, sale entre los dos seccionadores, el corte central y el corte de barra 2. Sube, viene acá, pasa por el seccionador de derivación y aquí ya sale la línea. Se dan cuenta y sale la línea y va corrido. Se va derecho. ¿Qué está colgado sobre la línea? El primer equipo que tiene arriba un aro es el descargador de sobretensión. El segundo equipo que está acá, abajito, como se dan cuenta que está en paralelo, no está en serie con la línea como los transformadores de corriente, sino que tiene la derivación, son los transformadores de tensión de la línea. El tercer equipo que está, si se dan cuenta, también está en paralelo, es un seccionador y ese seccionador deriva hacia los reactores. Entonces, como el reactor está cargado, ese seccionador no se puede abrir con la línea tensionada. ¿Por qué? Porque se generaría un arco eléctrico muy grande y se romperían todos los mecanismos del equipo. Eso es lo que yo mencionaba ahorita. Normalmente para este tipo de configuraciones se debe desenergizar la línea, se abre el seccionador, se normaliza la línea y se puede trabajar en un esquema de mantenimiento del reactor ya aislado del sistema. Lo que sí pega duro aquí es el tema de la inducción, porque ustedes saben que por el tema de inducción se colocan tierra, se aterrizan los equipos y se hace mantenimiento del equipo. Ya hoy en día, para optimizar ese tipo de maniobras y no disponer la línea, lo que hacen es que en vez de un seccionador colocan un interruptor, que es un equipo que se puede operar bajo carga. Entonces esa es como la nueva modalidad que se está utilizando, es cambiar los seccionadores por interruptores y podemos operar los reactores para temas de mantenimiento sin disponer la bahía o las líneas. Igualmente aquí están los 3 reactores por fase. En la línea Chinu 2 también tenemos 3 reactores por fase y ellos están con un transformador de neutro que lo que hace es llevar el secundario y lo aterriza. Cuando habla del colocar el interruptor, ¿se refiere al bypass? ¿A un bypass? No, un bypass es un equipo de corte. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el interruptor, ahí tenemos un seccionador. El seccionador no se puede abrir. Entonces lo que hacen es reemplazan ese interruptor por un seccionador, que es un equipo que se opera desenergizado por un equipo que se pueda operar bajo carga. Ok. O sea, yo puedo operar si yo tuviera un interruptor ahí, yo puedo bajo una consignación, mi maniobra únicamente sería abrir interruptor y aíslo el equipo. Ok. Pero para yo poder hacer un mantenimiento al reactor, hoy en día me toca pedir la línea que me la desenergice en ambos extremos. Y una vez tenga tensión cero, puedo abrir el seccionador. Abro el seccionador y ahí sí vuelven y normalizan la línea y yo puedo trabajar acá. Y cuando vaya a devolver el seccionador, me toca cuando vaya a devolver el reactor otra vez operativo, me toca otra vez abrir los extremos, desenergizar la línea para poder cerrar el seccionador. Ok. En cambio, con interruptores yo solamente pido el reactor, abro el reactor sin necesidad de disponer el activo. Pero eso varía las condiciones de operación. ¿Cómo hacen con esa...? Varía las condiciones de operaciones. Digamos que si yo colocar un interruptor, las maniobras fueran menos y los tiempos de indisponibilidad de los activos o el tiempo de indisponibilidad de la línea se reduce, porque digamos que, como te mencionaba ahorita, también por regulación nosotros tenemos unos tiempos de indisponibilidad de activos. Entonces, claro, digamos que para líneas de transmisión no tengo el dato claro, pero te voy a decir son 15 horas. Pero yo en ese abrir y cerrar la línea en la mañana y abrir y cerrar la línea en la tarde, penalizo, ponle 1 hora. claro, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Entonces ya yo estoy disponiendo un activo 2 horas para trabajar en un activo que no tiene nada que ver porque no está asociado a la línea. En cambio, con el interruptor yo dejo la línea energizada o tensionada todo el tiempo y lo que hago es abro el reactor y dispongo el reactor y cuando entre al sistema otra vez
para la línea o para los tiempos de disponibilidad de la línea son totalmente indiferentes. Sí, pero los niveles, digamos, los reactivos que quitas al quitar el reactor, ¿cómo se compensan? Eso no sé, ahí sí te lo tendría que decir alguien de centro de control. Claro, ellos porque son los que miran el comportamiento de cuando quitan los reactivos, si eso lo compensa la otra línea, o si lo compensa Cerro Matoso, o si lo compensa Chinú, o si lo compensa en alguna otra subestación. Pero digamos que normalmente cuando se hacen aquí maniobras que se sacan los reactores, la línea se energiza sin los reactores de este extremo, pero en el otro extremo sí está el reactor. claro. Pero yo no sé si la compensación la asume el reactor del otro extremo. O es Ahí que, tendría que ver uno del tema del sistema de potencia o correr flujo para ver cómo se comporta el sistema. por eso mismo, o es que tienen un reactor de barra probablemente. No. No hay reactor de barra. Aquí la mayoría de los reactores que tenemos nosotros es reactores de línea. Por lo menos los que yo conozco aquí en la costa, lo que es Chinú, Cerro Matoso, Sabana Larga, son reactores de línea. Sobre barra no tenemos. ¿Y son por niveles? ¿Son regulables los reactores? No. Son estáticos. Fijos. Digamos que el tema de lo que estoy mencionando, pues ya eso es lo que veríamos si llegamos a 220, veríamos las Smartback. Ok. Ya son compensadores o las fax, porque esas sí son modulables y tú las regulas a lo que necesita el sistema. Ingeniero, disculpe, pasamos también por la parte de allá de esos transformadores, creo que son reactores. Los transformadores. ¿Llegamos por ahí también? Yo creo que sí, una parte de ahí porque ¿Llegamos allá a los transformadores? Vamos a llegar a allí, Ya. que están acá, y después nos metemos por aquí y llegamos allá a los transformadores. Ahí como están más grandazos, creo que ahí podría ser la foto. Allá, de aquel Ajá, lado. sí, sí. Allí también me queda bacana. Sí, sí, eso es lo que estoy viendo. Pero verde no es de color verde, sino es amigable con el medio con el medio ambiente, ambiente. pero que tiene unas propiedades muy similares al SFC. Pero no recuerdo, no me acuerdo cuál es el compuesto. El SFC que es hexafluoruro de De azufre. pero este todavía no, o sea, realmente no me sé el nombre como para decirte, no, es hexafluoruro de azufre verde. Pero sí sé que es verde. Contaminante amigable. ¿Tú estás trabajando en el sector eléctrico, Bautista? Trabajo para residenciales y algunas veces industriales, en Molplas o Replas. Ah, ya, ¿de qué te encargas? Como técnico electricista. Ah, ok, ok. ¿Tienes carrera técnica? Tengo la de horticultura, ¿cómo se llama? Nuestro instituto. Ah, ok, ok. Veo cómo eso. Ayis. Oh.
Interesante, interesante realmente. Entonces aquí estamos ahora mismo, diámetro 4. Diámetro 4, digamos que, como se pueden dar cuenta, las ventajas de la tecnología SF6 es los espacios. Se puede observar cómo tenemos una subestación ahí, pueden dar cuenta la magnitud del lote que se requiere o de los espacios que se requiere para poder hacer 3 bahías más la salida. Aquí miren cómo lo reducimos. Esto es una bahía. Ustedes ven aquí una bahía. Este es el corte de la salida de la línea. Este es el corte central. Y como les mencioné, el diámetro 4 está incompleto. Pero ahí tenemos el espacio para colocar otro interruptor. Ahora el diámetro 5 lo vemos y está la vemos completa. Entonces digamos que el interruptor de vacío, el interruptor lo tenemos aquí. El 5M040, que es el corte central. Si se dan cuenta, las cajitas que se ven allá arriba, 5M0449, 5M0424, son los seccionadores de maniobra. Los espacios son muy reducidos, las líneas, la línea aquí como sale, se va. Y la barra, esta es la barra 2, aquella es la barra 1 que tenemos allá. Entonces, optimización de espacio, digamos que tecnología. Por ser 500 kilovoltios, digamos que toca hacer los interruptores y las bahías de manera monofásica por el tema de las distancias de separación que debe haber entre fases. Digamos que ustedes saben que hay un tema que es fase tierra y otro tema que es fase. Digamos que por el tema de fase toca hacer los compartimientos monopolares. Nosotros ya nos vamos a 220, a 110, a 34.5. Ya tenemos equipos en SF6 encapsulados las 3 fases en un solo módulo. Entonces también para tenerlo en cuenta, aquí son 500 kilovoltios. Aquí lo más importante es, lo que estaba hablando ahorita con uno de sus compañeros, es el monitoreo del SF6, porque tenemos que el SF6 es un contaminante para la capa de ozono y es bastante delicado el manejo del SF6. Entonces aquí se le lleva un seguimiento constante a todo el tema del SF6, a los equipos, y de las cosas que como operación complican un poco aquí el tema de los equipos, es el tema de las maniobras. Cuando digamos que no se hace una maniobra correctamente de nivel 3 o no llega un pulso de apertura o un pulso de cierre a un seccionador, o en el nivel o desde aquí desde el tablero tampoco se da, son los trabajos que hay que hacer, que hay que buscar escaleras, hay que buscar, pero digamos que esto es muy poco frecuente que suceda. Entonces es lo único que es como, entre comillas, desventajoso para esta subestación. Hay otras subestaciones que he visto que automáticamente apenas se hace el proyecto, se construyen andando y se construyen como, la dejan lista con escaleras, la dejan lista con todos los accesos a los equipos de maniobra. Aquí no hay ni uno. Aquí a mí me toca venir con una escalera de tijera, mi arnés, mi equipo de altura, subir, mirar qué pasó. Si me toca hacer maniobra manual, me toca quitar tapas allá arriba, venir con con la manivela, hacer mover equipos con manivelas a la altura. Digamos que es una de las cosas que no tienen los equipos ahí. El equipo ahí tú llegas, tienes el equipo aquí y el mecanismo es mecánico, mecanismo redundante, estamos redundantes. El mecanismo es mecánico y tú haces todo el mando, lo haces desde el nivel de piso. Entonces digamos que es una de las desventajas operativas que se puede corregir si se puede hacer un sistema de andamiaje o de escaleras que den acceso a todos los equipos. Digamos que lo miramos desde ese punto de vista. ¿Preguntas? Entonces, si vamos a diámetro 5, miramos un diámetro incompleto y miramos los cables de potencia de 500 kilovoltios.
ahorita que tenemos el diámetro 4 que es incompleto. Entonces, si se dan cuenta, de donde dice el interruptor 5M044, es un barraje que está hacia acá y es un tubo. Palma directamente con la barra. Y nos vamos al diámetro 5. Ahí sí hay equipo. Y tenemos una salida de línea. Cable subterráneo 500 kilovoltios. ¿Por qué se hizo? Porque estas zonas que ven aquí, que ven enterradas, eso tiene una restricción ambiental. No se podía hacer aéreo, esta parte de ahí. ¿Alguna razón especial? El organismo ambiental de acá tiene eso como si fuera un humedal. Eso tiene un cierto... No se puede tocar, ni aéreo, ni nada. ¿Sabes qué se hizo? Se utilizó un sistema de perforación horizontal rígida que no se pone un equipo de un lado y del otro y se hace se profundiza. Se llevan dos, se le llaman un topo, y el topo hasta que se encuentra, no sé, a una profundidad de 20, 30 metros abajo. Y por ahí se va la tubería. Y no tocan las condiciones de medioambientales de la zona. Pero el tema electromagnético, el magnetismo, ¿Sí? el tema electromagnético tampoco influye, debe influir en algo. Aquí más que todo es las inducciones que se presentan, pero son en las estructuras metálicas. Ya con el cable de potencia, él lleva un monitoreo de descargas parciales, lleva esas cajas que ves ahí, también son de aterrizamiento para todo el tema de la inducción que se genera en la chaqueta. Entonces digamos que por tema de campo electromagnético que se genere por el cable, no. Ahí tiene esa caja que está como parece un buzo. Ese es el aterrizamiento de las chaquetas. Y él tiene un sistema de monitoreo internamente donde va, si no estoy mal, 4 fibras ópticas. Ya. Que una registra la temperatura, otra registra descargas parciales y las otras 2 son reservas. Entonces digamos que se monitorea el cable prácticamente bajo todas las condiciones que se puedan, problemáticas que estén ahora mismo normalizadas, se monitorea el cable. No sé si entramos a la caseta, Sí, para ver los relés que están, claro. y ya después vamos allá donde los transformadores. Ya, vale. Y ahí termina, ¿no? ¿Terminaría eso ahí? Si quieres, Con los Smart Valves, creo. llamamos al que está de responsable allá y miramos a ver si podemos ir a ver las Smart. Vale. Bueno, ahora nos dirigimos a la sección de Smart Valves, que en esta ocasión están expuestos, ¿no? Están a la intemperie. A diferencia de lo que vimos en la subestación Nueva Barranquilla.
Y ya desde aquí se puede ver las Smart Valves. Y algo bien curioso también que ahora he visto, ahora no sé si por el sol, justo al frente hay una torre con una especie de plataforma, ¿no? Por donde salen cables subterráneos en 500 kilovoltios. Bueno, ya vamos llegando a la parte final de este recorrido con la subestación Sabana Larga en 220 500 kilovoltios. Una de las subestaciones, si no la más importante de esta región que le llaman, si no me equivoco, el Atlántico, ¿no? Ahora vamos a escuchar la última tal vez indicación o explicación del ingeniero de la subestación. Aquí, como pueden ver, están a la intemperie estos sistemas. Y también comento que se parece, digamos, al tipo de estructura en el que se montan también los bancos de compensación serie, ¿no? Parecido a los tacos, o sea, tienen más o menos, pero no. El principio de funcionamiento creo que son diferentes, pero hacen más o menos lo mismo. El TAC con las Smart Valves y lo que es el SBC también. Hacen la misma función, inyectar reactivos y Variando la impedancia. Lo que hacen es variar más que todo la impedancia de las líneas. Las hacen menos resistentes o más resistentes dependiendo de donde quiera que corra el flujo. Si quiere que corra más flujo, le baja la resistencia del flujo. Es más que todo lo que hace. para mejorar como la capacidad de transmisión. Cambian la impedancia. Sí. Cambiar la impedancia. Para mejorar la transmisión de energía. Lo que hace es eso, tú le bajas la impedancia para que fluya más corriente por la línea. Entonces, por lo menos, yo que estuve en la de Santa Marta, es bacano porque digamos que tú lo ves y yo lo veía como yo me puse a hacer pruebas. Y allá estaba la 804 y la 824, que vienen, una viene de Termopol y la otra viene de Termopol y de Termoguajira. Y yo cuando hice las pruebas en una, yo le decía, voy a subir la impedancia, no sé, 10 ohmios. 10 ohmios. Se veía como la corriente en esta, había más resistencia y se veían los dos flujos de las corrientes así. Esta se movía hacia abajo y esta se movía hacia arriba, para mantener la misma potencia en la subestación de consumo. Y cuando la hacía al revés, se movían las curvas así. Esta cogía más corriente y esta más baja. ¿Por qué? Porque, como quien dice, esta se vuelve una línea corta y esta se vuelve una línea larga. Y tú sabes que el flujo de corriente siempre busca el camino más corto. Y se veía así el movimiento de las Cuando ibas cambiando el parámetro. O si le ponía las dos, entonces se veían que estas dos bajaban y las que estaban del otro lado, cómo se veía que el flujo de corriente circulaba más rápido
por Cuestecita, Valledupar, Copey y llegaban a Santa Marta. Pues se veía que estas dos ponían más resistencia y el flujo entonces se venía por este lado y las corrientes subían de este lado. O sea, uno cuando le pone la malicia la vaina y dice, puta, imagínate esa. Bueno, listo, entonces aquí estamos, circulamos por el patio de 220. Dice, si fueron detallistas, eso no parece un interruptor y medio, o sea, no se le ve orden, parece más como unos anillos, como si fueran unos anillos, y digamos que eso se debe a que inicialmente la subestación se diseñó o se concebió como una subestación anillo, y con el crecimiento fue creciendo de acuerdo a las necesidades, creció hacia un lado, creció hacia el otro. Hay templas de barra, donde barra 1 pasa por barra 2 por debajo, con el fin de mantener el esquema de configuración interruptor y medio, pero digamos que en cuanto a disposición física es un poco atípica. ¿Qué pasa con esa configuración atípica? La persona que opera y mantiene la subestación debe tener mucha conciencia situacional, de saber qué está haciendo, dónde está ubicado y qué está operando. Porque una mala operación o una maniobra errónea, pues ya sabemos qué conlleva. Aquí, como les mencioné, tenemos las 3 salidas de línea. Tenemos Caracolí y la 801 y la 802, que son las que van a Sabana Larga. Entonces, digamos que ya, entiendo yo, con Nueva Barranquilla las vieron, las Smartball, pero digamos que la diferencia que hay con Nueva Barranquilla es que en Nueva Barranquilla están en un edificio, más que todo por el tema de la corrosión. Ya, la corrosión en Barranquilla es, el salitre es muy agresivo. O sea, agresivo, y la brisa, entonces si le mezclas salitre más brisa es muchísimo más drástico para la electrónica de potencia. Entonces, cuando se hicieron los estudios allá se definió colocar un recinto cerrado, pero aquí sí las ven al aire libre. Entonces, igual que mencionaba allá, tenemos los sesionadores. Estos sí son de rotación central, como lo pueden ver, ellos giran en el centro y se abre. Tenemos las Smartball y tenemos una rotación central en el otro lado y un semipantógrafo. Entonces, si se pueden dar cuenta, en este lado el sesionador semipantógrafo está arriba. Eso quiere decir que el flujo de corriente está pasando por las Smartball. No, al revés. Al revés. El pantógrafo de aquel lado está abajo. Eso quiere decir que el flujo de corriente pasa por los seccionadores y sigue su flujo hacia aquí arriba. Este que está acá, si se dan cuenta, el semipantógrafo está arriba. Entonces, ¿qué pasa? El flujo baja, llega al semipantógrafo en la parte de abajo, sube, circula por arriba y se viene por acá. Entonces, sí la pillaron. No, esa última yo no. No. No, esa última no. Normalmente el pantógrafo, ¿qué hace? Si te das cuenta, el puente que viene de la línea, o sea, del lado de la torre, llega arriba, toca el pórtico. Él baja y, si te das cuenta, pasa por el descargado. Si quieres, nos ponemos a un ladito para que lo vean. Aquí está, aquí. El pantógrafo es el que está. Y en este tiene que ser una foto, ¿ah? ¿Ah? Échense para acá para que vean. Vengan por aquí, vengan por aquí. Vean cómo es la configuración aquí. Vamos. Pasen. ¿Cómo opera? El que está de aquel lado, que es el que va para Caracolí, si se dan cuenta, el flujo sí o sí tiene que pasar por las Smartball.
¿Por qué? Porque viene de la torre, llega, baja y el flujo tiene que pasar por el semipantógrafo y al pantógrafo y al seccionador de rotación central y pasa por las Smart Valve obligatoriamente. En este caso, si se dan cuenta, él viene, baja, pasa por el descargador y ¿qué hace? Como las Smart Valve generan una resistencia, por decirlo de alguna manera, son una impedancia, una reactancia y una resistencia como tal, ¿él qué hace? Busca el camino que tenga menos resistencia y él coge y se va por la parte de arriba, hace el puente, se va por allá y vuelve y baja y llega a la subestación. Entre comillas, se podría brincar esto. Yo podría abrir, en estos momentos yo podría abrir mis seccionadores de rotación horizontal, de mis seccionadores de rotación central. ¿Por qué? Porque yo tengo equipotencializada la línea, está corriendo por el flujo por arriba. Pero estas están haciendo el efecto del sistema. Ellas están operativas, pero ahora mismo, como le decimos nosotros aquí, están bypaseadas. Para nosotros estos seccionadores semipantógrafos es un bypass. ¿Por qué? Porque yo cuando meto el seccionador hacia arriba, el flujo de corriente, el mayor flujo de corriente que tiene la línea va a pasar por la parte de arriba, que por las Smart Valve que ponen una resistencia. Y ahí están las Smart Valve en el piso. Se lo van a colocar. Estas están haciendo el mantenimiento, están haciendo el refrigerante y componentes internos. Pregunta, ahora mismo el mayor efecto es resistencia para obligar a que la circulación de corriente sea. Ellos ahora mismo están, nosotros lo llamamos modo monitoreo. Están energizadas, pero no están haciendo nada. A diferencia de aquellas que sí están A haciendo diferencia de aquellas que también están energizadas, pero no sé si estén inyectando o si estén haciendo Estamos algo. en 0 megavatios. Por decirlo algo así. O sea, no están ni metiendo, ni sacando, ni haciendo absolutamente nada sobre la línea. Ella tiene un mecanismo de control. ¿Cómo funcionan ellas? ¿O ustedes? ¿O el control es Aló. Bien, Marce, por acá por las Smart Valve. Estamos acá llevando. A ver, atentos, atentos, miren. Dale, Marce. Repite la pregunta. ¿Ellas tienen un mecanismo de control automático o Tú las ustedes puedes- controlan o también hay manual? Digamos que manualmente se puede hacer y automáticamente también se puede hacer. Digamos que aquí, no sé si abrieron la casetica, ahí hay un sistema de monitoreo que se llama, si no estoy mal, se llama Smart Interface, donde tú le gradúas o le pones unos rangos máximo y mínimo De tensión. Ahí. de corriente. Entonces tú le dices, si en tal rango de corriente, digamos que si, no sé, 600 amperios, le pones un tope 600 y 300. Entonces si él pasa el rango de los 300, inyecta reactivo, o sea, pone resistencia, por decirlo de una manera. ¿Para qué? Para que la línea se baje. Y si llega un tope mínimo, está muy bajito, él le dice, saca reactivo, ¿para qué? Para que suba. Entonces digamos que tiene un mecanismo automático. Y también se puede hacer manual, digamos que por consignas operativas del centro de control o del CCM o XM, no sé quién diga, no, necesitamos que la línea Sabana Larga, Nueva Barranquilla 1 tome una corriente de tanto porque necesitamos liberar carga de tal circuito. Manualmente ellos dicen, bueno, eso equivale a 10 ohmios o a 10 los reactivos que tenga que colocar, y ellos dicen, ponen el número y él automáticamente inyecta. Okay. Él mide eso, o sea, él mide corriente internamente. Él lo que hace es como, imagino que calcular cuánto. Sí, ellos como te digo, ellos cada modulito modulito de esos tiene dos EMBAR, que son dos equipos que son los que es la electrónica de potencia. Son un poco de tiristores y un poco de, como te digo, electrónica de potencia, que dependiendo de lo que tú solicites inyectar, él dice, necesito
inyectar solamente con una unidad, con 2 unidades, con 3 unidades, con 4 unidades, con 5 unidades, con 6. Él tiene, creo que son 10 émbar. Cada émbar, ahí sí te digo, no sé cuánto es la capacidad de cada uno porque no me sé el detalle de eso. Me sé el principio de funcionamiento y eso, no tan a fondo como Marcela, que fue la compañera que llamé para ver si podía, pero ya se fue. Y es lo mismo, digamos que él puede llegar, por decirte cualquier locura, él puede llegar también a 28 megabares, por decirte. Pero la diferencia de aquel que es estático, este te lo puede meter graduales en 1, 4, 6, 10, 15, 20 y 28. Te los puede poner como dependiendo de lo que tú necesites. Y se hace internamente, como te digo, con unos interruptores de vacío. Igualito un interruptor de vacío de una celda de 13.8. En vacío él dice, necesito uno y switchea internamente y mete una unidad. Si necesita 2, pum pum, mete 2 switches. O mete 3 o mete 4. Y eso lo hace simultáneamente para las 3 fases. ¿Y el mantenimiento a cargo de quién está? Ahora mismo nosotros tenemos, creo que un contrato con la empresa que nos los vendió, creo que hasta 5 años. Ok. Entiendo que ustedes en el futuro ya también supongo que están capacitándose para... Nosotros ya tenemos a 4 personas que están capacitadas y cada vez que viene el personal de SmartWire a hacer los mantenimientos, siempre colocamos un personal técnico a hacer el tema de supervisión de trabajo, que siempre se involucren en las actividades. Aquí más que todo lo que se ha hecho en estos 2 o 3 años que llevamos es renovación de tarjetas, porque digamos que dentro de lo que nosotros tenemos en el contrato también está el tema de cada vez que se actualice algo y eso es responsabilidad del fabricante pues mantenernos actualizado el sistema. Listo. Okay. La casetica, miramos ahí el computador para ver si podemos mirar el Smart Interface. Un ratito una revisión por aquí. Para la clase. Una fotito para la clase. Sí. Su sistema de ventilación, ¿no? Sí. Pareciera sistemas de almacenamiento, ¿no? Baterías. Pero se trata de las Smart Valves. Valves de válvulas, ¿no? Valves, al parecer es el término correcto en inglés. Bueno, trataremos de entrar al parecer al centro de control de estas Smart Valves y pues grabaremos desde ahí.